Yo soy Germán Flores, yo trabajo en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México y desde hace 30 años hemos estado trabajando en varios aspectos de incendios forestales, pero principalmente nos hemos enfocado a definir la distribución espacial de combustibles forestales y un poquito en la simulación, todo eso a través de cuestiones de geoestadística. Entonces, la idea de este trabajo también es involucrar un poquito la cuestión espacial de toda la cuestión de imágenes de satélite y todo eso, para poder determinar algunas estrategias, sobre todo de operativas. Y en este caso, lo que nos interesa mucho a nosotros es saber detectar la severidad. Es obvio, y quiero adelantarme, que no soy experto en esto. Obviamente estoy viendo muchas cosas muy interesantes en esto, pero le voy a dar una perspectiva de lo que estamos haciendo y cuál es el enfoque operativo que queremos determinar. Nos está pasando. A ver. No se pasa la presentación. Pero, ok. No. Tengo problemas con la... Si se ve la presentación, tengo problemas con pasarla. A mí me ha pasado, Germán, que usando el mouse, si estás usando un mouse, con la ruedita del mouse, puedes intentar. Ok. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que hemos visto de los incendios es que en general, lo he visto en muchos trabajos de ecología, muchos trabajos que se han hecho, incluso en papers, que consideran el fuego igual. El fuego siempre se considera como una cuestión catastrófica. Salen los periódicos que un incendio de 7,000 hectáreas y esas 7,000 hectáreas se perdieron. Está haciendo un poco lento esto, pero no sé por qué. Ok, pero entonces la cuestión aquí que estamos viendo nosotros desde lo que hemos estado trabajando es que hay incendios que son benéficos y otros incendios son perjudiciales, ¿no? Pero básicamente lo que queremos nosotros es tender a una sustentabilidad basada más que nada en la continuidad de la regeneración. Y esa continuidad va a estar establecida por muchos aspectos, ¿no? ¿En qué casos es benéfico el incendio? Hay lugares donde si no hay un incendio no hay regeneración, por cuestiones de que el ecosistema, las especies están adaptadas, ¿no? Hay conos que no abren, no sueltan semillas y no hay un estímulo de calor. Ahí se abren las brácteas, sueltan las semillas, ¿no? Todo eso pasa y todo va a depender mucho de si es positivo o negativo el incendio, de cuál es la intensidad del mismo incendio, ¿no? Y en esa cuestión va a responder así el ecosistema. Nosotros nos basamos en muchos trabajos, últimamente que estamos trabajando es sobre la hipótesis de perturbación intermedia, donde estamos encontrando que incluso en áreas donde no ha habido incendios, se tiene menos biodiversidad que en áreas que ha habido incendios, ¿no? Y también hemos encontrado mayor regeneración en áreas donde ha habido incendios que en áreas donde no ha habido incendios. Obviamente que si nos vamos al extremo de incendios muy catastróficos, pues va a haber un efecto contrario, ¿no? Entonces, esto nos ratifica que, como se dice en la teoría, como dicen muchos científicos, muchos de los ecosistemas forestales que hay en el mundo no existirían o no continuarían sin la presencia del fuego, ¿no? Entonces, con base a eso y con la especificación de que debemos determinar bajo qué condiciones es benéfico el incendio, empezamos a hacer algunos trabajos sobre la severidad y sobre todo, principalmente en campo, ¿no? Áreas incendiadas, con un incendio moderado y con incendios fuertes. Entonces empezamos a encontrar la literatura que hay, vimos que ya hay protocolos incluso de toma de datos de campo, que son muy específicos, aunque no están muy adaptables a todas las condiciones. Y hay incluso algunos rangos muy cualitativos en cuanto a los niveles de severidad. Y también encontramos que hay algunas modificaciones de esto, ¿no? Que van contribuyendo mucho a poder determinar una cuestión más estándar de la clasificación de la severidad. También ya vimos algunas calificaciones de diferentes escalas, más bien diferentes clases, desde 5 a 3 clases, todo dependiendo de la variación del ecosistema. Y entonces nos encontramos en el caso de México. México es un país grande, tiene en promedio 7,000 hectáreas que cubren 7,000 incendios al año que cubren más o menos 250,000 de hectáreas en general. Y eso hace muy difícil
contemplar todas las áreas en una evaluación de campo, ¿no? Entonces, por eso nos derivamos a la cuestión de imágenes satélite, el uso de sensores remotos, donde ustedes son los expertos por varias cuestiones, ¿no? Se abarca grandes superficies, maneja varias escalas, la temporalidad nos es conveniente para nosotros, y en esa búsqueda de ver cómo podemos asimilar toda esa información, vimos que hay varios sensores que están usando. Los que más se usan son Landsat y MODIS para esta cuestión de severidad, o que esté enfocada para que nosotros podamos evaluar severidad. Y muchos de estos se enfocan principalmente a bosque de coníferas, que es donde preferentemente trabajamos en México. También tenemos varios bosques latifoliadas, perdón, y hay mucho trabajo en la cuestión de vegetación mediterránea. Estos trabajos se enfocan a diferentes áreas quemadas, vegetación, suelo, pero nosotros hemos encontrado que podemos en general clasificado, lo podemos clasificar en índices que están enfocados a la vegetación principalmente, o al suelo, al agua, o al área quemada, ¿no? Dentro de los de vegetación encontramos varios, ustedes ya los conocen más que yo. Tenemos también referente al suelo, o sea, en la cuestión de poder detectar tanto la presencia del fuego como la severidad. El agua, obviamente tenemos que ver que hay entre menos agua más impacto. En cuanto al área quemada, también podemos encontrar varios índices. Y entonces, lo que queremos nosotros relacionar básicamente es esa información para poder nosotros determinar en qué condiciones hay resiliencia del ecosistema, o sea, en qué condiciones tenemos una situación en la que hay presencia del fuego, pero que eventualmente por sí solo se va a recuperar. Esto para las tomadoras de decisiones del manejo de las áreas forestales es muy importante, porque obviamente no hay recursos, no hay tiempo, no hay gente para poder cubrir todo el área, ¿no? Vimos muchos trabajos, vimos que el NBR, el índice NBR, el DNBR, son los más usados, los que han tenido más éxito en la cuestión de severidad. Vimos también, incluso estuvimos aprendiendo de cómo se trabaja todo esto. Parte de esta presentación es poderles pedir a ustedes asesoría o algunas indicaciones de si vamos bien o no. Y otras cosas encontramos también aquí ya algunas clasificaciones que son muy importantes. Algunas tenemos que tomarlas completamente y otras tenemos que ajustarlas a las condiciones de los bosques de México. Entonces tenemos una serie de incendios, año con año están sucediendo en México. Tenemos algunas áreas. Nosotros trabajamos específicamente en Jalisco. Es Jalisco más conocido por estar ahí, Puerto Vallarta. Y lo que vimos también ahí es tratar de poder determinar, obviamente no detectar regeneración con imágenes satélites o sensores espaciales, sino poder en una forma indirecta determinar cuál es la continuidad o la sustentabilidad de un ecosistema a través de determinar la severidad con todos los índices espectrales que platicamos. Entonces trabajamos en 3 áreas, el trabajo completo en todo el estado de Jalisco, básicamente bosque templado, y determinamos en campo todas esas condiciones que son áreas con incendio y áreas sin incendio, incendio moderado y incendio extremo. Tengo que ser honesto en esta parte. Nuestro proyecto era muy ambicioso, finalmente no tuvimos tiempos ni recursos suficientes, pero pienso que los resultados son muy alentadores. Se trabajó con toda la parte estadística, es diseño experimental, toda la cuestión que le da robustez a este trabajo. Se tomaron datos de campo de arbolado, se trabajó todo un diseño de museo, datos de regeneración obviamente, datos también de combustibles forestales y mucho trabajo de laboratorio. Resultados de campo, muchos de estos resultados de campo muy importantes, vimos que se ratifica la hipótesis del disturbio intermedio, ¿no? Tenemos más regeneración, más individuos en áreas con incendios moderados que en áreas incluso que no han tenido incendio, ¿no? Aquí son otras vez ratificaciones en las 3 áreas. Tal vez en Tapalpa no se ratificada, no, sí se ratificó básicamente en moderado, tuvimos más regeneración, también en la otra área que fue Quila, y en la otra también tuvimos, aunque fue semejante, tuvimos buena regeneración en comparación a las áreas que no se quemaron. Entonces, lo que queremos nosotros aquí es definir
finalmente que se ratifica desde la perspectiva de campo la hipótesis intermedia, perturbación intermedia. Ahora queremos ver nosotros qué tan práctico sería poder determinar, aunque sea indirectamente a través de la severidad, esta hipótesis. Obviamente usamos información de Google Earth Engine, Land Viewer, Earth Explorer, y la trabajamos a través de esta parte. Hicimos todo el procedimiento, como dice toda la teoría, usamos los índices. Una de las cosas muy importantes que también ya estuvieron comentando fue la cuestión de qué clasificación vamos a usar, ¿no? Los resultados nos dan muy diferentes, usamos intervalos iguales, rupturas naturales, otro tipo de clasificación. Entonces también quisimos probar esto. Creo que es muy saludable en muchos trabajos hacerlo, porque siempre los resultados van a ser diferentes. Y entonces tenemos que asociar esta clasificación con los resultados que tengamos en la validación. Estamos hablando de diferentes métodos de clasificación, pero también estamos hablando de diferente número de clases, ¿no? Desde 3 hasta 5, 10, y todos nos van a dar diferentes resultados. Entonces tenemos que determinar cuál es el que se ajusta más a nuestras condiciones. Y para eso hicimos algunos análisis y finalmente en este caso, en estas condiciones, rupturas naturales nos dio buenos resultados. Entonces trabajamos y sacamos los mapas de severidad de las 3 áreas donde trabajamos. Tuvimos buenos resultados, fue clara la definición, coincidió en forma cualitativa con lo que estábamos esperando. Sin embargo, obviamente tenemos que hacer una validación donde íbamos a compaginar la parte de campo con toda la parte que se detectó con los índices espectrales. De esta forma, pues bueno, la precisión fue muy variada. Tuvimos diferentes resultados en las 3 áreas que probamos. Y ahorita lo vamos a comentar un poco. Hicimos todos los índices para cada área. Este es un ejemplo nada más. Este es el área de Tapalpa, que es muy similar a las otras 2. Y trabajamos con índices monotemporales, donde nada más se ocupaba una sola fecha, y los índices bitemporales, donde estamos requiriendo de 2 fechas, ¿no? Para hacer comparaciones. Entonces, como vemos tan solo a simple vista, pues hay varias diferencias en esto, en la distribución en la ubicación y dimensión de cada una de las severidades. Seguimos un procedimiento de comparativo, básicamente a través de matrices de confusión, y tuvimos también la definición de la precisión, índice CAP y todo ese tipo de cosas estadísticas para poder determinar con cuál índice espectral podemos trabajar. También probamos otros niveles, me refiero a categorías. Entonces el anterior se refería a 3 categorías. Aquí metimos 5 categorías para ver si podemos tener mejor precisión en cuanto a la determinación de la severidad en campo. También seguimos el procedimiento de la parte de precisión general, la cuestión del índice de capa y todo eso. Incluso nosotros generamos un índice, un coeficiente que nos relacionaba esta precisión global con el coeficiente capa y nos permitió también tener una evaluación de esta precisión, porque muchas veces cuando teníamos diferente precisión y diferente coeficiente, o si solo lo comparábamos desde el punto de precisión global, tenemos índices iguales, o nada más con el coeficiente capa, tenemos muchos iguales, y para diferenciarlos hicimos la combinación de eso, ¿no? Y finalmente tuvimos estos 2 productos que son entre 3 categorías y 5 categorías, y nos dieron buenos resultados. Entonces, la otra parte que me estoy adelantando un poco es que queremos definir cuál fue el éxito en cuanto a la definición de la severidad en campo y con la severidad del satélite. Y aquí en esta gráfica me voy a enfocar principalmente en estas gráficas donde estamos empezando a ver que hay cierta tendencia a que, de acuerdo a la detección a través de sensores remotos de la severidad moderada, tenemos esta regeneración. Estamos tendiendo a que tenemos más regeneración en las áreas moderadas o con incendio que en las áreas sin incendio, desde la perspectiva ya de sensores remotos. Aquí también se probaron otros. Este es en otra de las áreas de estudio.
Esos son los índices que nos dieron mejores resultados. Y aquí se empieza a notar un poquito mejor que las áreas detectadas con severidad moderada nos estaban dando más regeneración, individuos por hectárea, que las áreas con incendio o las áreas sin incendio, ¿no? Entonces tenemos este tipo de resultados. Lo probamos también en otra área y aquí es un poquito más contundente. Todavía necesitamos probar más cosas, meter más sitios de muestreo, hacer otro tipo de pruebas, pero esos resultados nos están dando una buena tendencia para ratificar lo que inicialmente estaban determinando como la hipótesis de disturbio intermedio, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quisimos hacer es a través de los sensores remotos, los índices espectrales, determinar áreas que necesariamente van a ser obligadas para que se establezcan estrategias de restauración, como son plantaciones, y empezar en forma operativa, en forma práctica, a decirles a las autoridades, miren, ustedes tienen que empezar a calcular cuánto van a producir de planta y cuánto van a requerir de recursos para hacer plantaciones en toda esta superficie, ¿no? Entonces estamos ubicando y dimensionando estas áreas y el resto de las áreas ya no las tocamos porque sabemos que su regeneración, de acuerdo a la hipótesis de disturbio intermedio, son sustentables, son autosuficientes para poder mantener la regeneración natural, ¿no? Entonces, una forma muy práctica, toda esta, tenemos que ratificar muchas cosas, tenemos que ver algunos índices alternativos, pero podemos concluir básicamente que la metodología fue muy práctica. El uso de sensores remotos nos ayudó mucho y pudimos determinar la severidad y obviamente se tiene que hacer mucho trabajo de campo. Esa es una de las conclusiones que tenemos aquí y que queremos seguir continuando con esta parte, pero sí en una forma muy integral, donde estamos probando varios sensores. Y tenemos que ver que si es posible o hay tendencias, hay alguna definición sobre que se puede detectar indirectamente a través de la evaluación de regeneración con sensores remotos el potencial que hay de regeneración natural, ¿no? También vimos que no existe o no encontramos en este caso un índice espectral de carácter universal que nos pueda servir en todos los casos. Sobre todo cuando quisimos relacionar la regeneración ya directamente, no a través de la severidad, sino directamente con los índices espectrales, encontramos que había mucha variación en esta parte, ¿no? También encontramos que los umbrales de clasificación deben ser muy bien determinados y sobre todo validados en campo, por la cuestión del número de clases o por la cuestión de la metodología que se va a usar para clasificar. Y bueno, eventualmente lo que se quiere aquí es apoyar la toma de decisiones para las autoridades que toman este tipo de estrategias en cuanto a si es necesaria o no es necesaria la restauración en algunos lugares y por eso administrar mejor los recursos, ¿no? Bueno, esa sería mi presentación. Disculpen que fue muy rápido, pero sí quise yo presentar todo lo que hemos tenido, sobre todo para tener alguna recomendación de parte de ustedes o algún enfoque para trabajar más a futuro.